Está con nosotros Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba. Gregorio, muy buenos días. Muy buenos días, señor Nicolás. Gracias por la entrevista y también saludar a todos mis hermanos de la provincia de Cochabamba, de región Apurímac, a la provincia, al distrito de Chalhuahuacho, a las comunidades del distrito de Chalhuahuacho y a toda la provincia y exclusivamente para mi comunidad de Fuerabamba. Hay mujeres luchadoras, guerreras, lideresas y líderes, hermano Nicolás, y citando a su periodístico. Ahora, hay una cosa, antes de ir a la situación de las negociaciones con el gobierno y con la minera Las Bambas que me preocupa. Gregorio, usted es parte del proceso. O sea, usted todavía sigue en la condición de investigado por supuesto delito ¿no es cierto?, de extorsión y de ser parte de una organización criminal que se llama Los Chabelos y de ser usted un pseudo dirigente, porque eso dice la acusación fiscal, que no entiendo de dónde la ha sacado. Pero una de las restricciones que establece, que reclamó el Ministerio Público fue que usted no puede hablar con Edison Vargas, que es el otro dirigente que también está investigado. Usted no puede hablar con Fran Chávez porque es su abogado, porque también es coinvestigado. Es decir, ustedes no pueden hablar entre los dirigentes de la comunidad, porque si no estarían violando la resolución judicial. Esa es la realidad. Lamentablemente, señor Nicolás, quiero ser claro, y es así. Como la ley, somos una persona campesino, no somos delincuentes, no somos extorsionadores, no somos, como dicen, somos crimen organizado los chabelos. Pero sin embargo, a nosotros nos han tildado de esa manera y dentro de eso nos han prohibido para comunicarnos con los hermanos Chávez. Para comunicarnos podemos, ni siquiera con mi hermano vicepresidente, que es actualmente junto con, es una dirigencia que llevamos en este caso. Es decir, usted puede estar en una asamblea con Edison Barra, no puede hablar con él. No puedo hablar, ni con la señorita Noemí, que es también... Claro, Noemí. No se puede hablarse, pero cómo es un abuso de autoridad que nos hace a nosotros. ¿Cómo no me voy a... Si somos un dirigente, tenemos que estar sustentando en una asamblea, con cualquier cosa, tenemos que estar junto a la dirigencia. La junta directiva debe estar junto con la comunidad. Pero nos han tildado de esa manera, nos han separado. Pero sin embargo nosotros de verdadmente lo estamos haciendo porque nosotros no somos de esa clase de mal vivir. A nosotros la conciencia es limpia de nosotros. Nunca hemos extorsionado a la empresa, ni al Estado, ni a la empresa, ni somos crimen organizado que somos, ni siquiera entendemos de ese punto, pero nos han tildado de esa manera, pero encima, junto con los hermanos Chávez, estaba encarcelado 9 días acá en la carceleta de Ningre. Entonces, dentro de nosotros, de verdad nos sentimos un poco indignados de parte de la justicia peruana que nosotros tenemos en el Perú, a pesar que hay leyes internacionales que ampara a las comunidades campesinas, originarias, indígenas, pero sin embargo no lo están aplicando como debe ser. Qué feo, a mi persona me carcelaron como delincuente, asesinato, como un violador, me llevaron a la carceleta y eso es lo que hicieron. Claro, la idea yo creo que está absolutamente clara, porque había un plan, y el plan era detener a los dirigentes con los abogados, descabezar el movimiento, proteger la planta y sacar a balazos a los comuneros que estaban bloqueando la carretera. Y eso iba a costar la vida de 30, 40 personas. Y fueron unos irresponsables los que articularon esto. Unos irresponsables. Yo no entiendo. Detrás de esto hay un ejército de abogados que no sé para qué fueron tantos años a la universidad si al final arreglan en la fiscalía, en los juzgados a billetazos las cosas. O sea, no necesitaban ir a la universidad para eso, ¿no es cierto? Contrataban un operador de esos así groseros que hay en el sistema de justicia. Pero el problema es que de lo que se trataba era de dialogar sobre los reclamos legítimos e incumplidos que tenían ustedes y que ahora todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente del Consejo de Ministros. Eso justamente, señor Nicolás. Acá, ¿dónde estábamos nosotros? ¿Dónde estábamos errando acá? El quien ha errado, el quien ha cometido errores, el quien estaba violando a las leyes, son la empresa y nuestro propio Estado. Porque legítimamente esta ha venido de generación de la propiedad de Fundo Yavi. Porque en nuestra propiedad hemos cerrado, que en esa propiedad la empresa dijo que legítimamente, ahora ha reconocido que legítimamente hemos atropellado la propiedad. Y el Estado peruano también por declarar, el señor Elmer Trujillo, que ya se fue, por declarar como vía nacional, sin las consultas previas, ni la empresa ni el Estado.
Y ahora recién dice, se pone de acuerdo, sí, vamos a reconocer. Pero ¿dónde hemos errado nosotros las comunidades? ¿Dónde hemos errado los propietarios? ¿Y por qué nos tenían que...? Claro, o sea, lo que usted dice es, yo tengo una propiedad, me atraviesan una carretera sin permiso, sin hacer los trámites previos, sin consulta, sin pagar compensaciones, yo no lo dejo pasar por mi propiedad. ¿Por qué eso va a ser un delito? El delito lo están cometiendo ellos. Ellos. ¿Y por qué nos tenía que llevar a la carceleta? ¿Por qué nos tenía que estar cerrando? ¿Por qué nos tenía que estar criminalizando el día 22? Pero además es increíble que estemos discutiendo esto y no estemos discutiendo que ustedes decidieron ceder los terrenos de sus comunidades, los terrenos de sus ancestros para que se explote mineral, y a cambio de eso les ofrecieron no solo compensaciones, sino una serie de compromisos de mejora de la vida, en salud, en educación, en infraestructura. 17 compromisos se hicieron y resulta que no se han cumplido. Entonces, eso es lo que deberíamos estar discutiendo. Eso deberíamos discutiendo. Son dos puntos. Si siempre hablábamos nosotros. El primer punto está, por ejemplo, de la nulidad de acto jurídico que se ha planteado una denuncia en el Tambobamba el día 26 de junio, 25 de junio, no me recuerdo mucho eso, se ha planteado. Y el otro es, y en eso viene todos los compromisos que no ha cumplido Las Bambas. Pero ¿quién no cumple? MMG Las Bambas cuando compra extrata de los suizos, compra y desde ese momento vienen los problemas que se generan. Porque con los suizos estábamos trabajando. Si el MMG Las Bambas, los chinos, en ese momento, en 2004, habrá venido a Las Bambas no iba. Porque los suizos trabajaban en parte social bastante, ayudaban y estaban haciendo bien. Y compran y de ahí se malogra todo esto. Pero ahora, la mayor parte son los mismos ejecutivos, ¿no? Los mismos ejecutivos, pero dentro de esto, ¿qué pasa? La empresa china tiene otro distinto política. Y Extrata tenía otro distinto política. Entonces ahí cambia. Entonces a los trabajadores antiguos que están trabajando siguen, nos sacan. Ellos mismos nos dijeron, ¿no? En los antiguos trabajadores, señores, vamos a vivir con ustedes juntos, vamos a estar juntos en la educación, en salud, en todo se ofrece. Pero los mismos trabajadores de Extrata Las Bambas ahora nos dicen, ahora para ustedes ya no hay. Se terminó desde 2004, los señores de MMG Las Bambas, los chinos, ya no quieren asumir los compromisos que se hizo los suizos. Y así cambió las cosas. Pero el problema es que para eso debería estar el Estado, porque lo que han dicho, el Estado ha estado ausente. ¿Cómo que ha estado ausente? El Estado ha estado presente, pero del lado equivocado. Porque lo que tenían que hacer las autoridades del Estado es exigir que se cumplan los compromisos. Además, la gente no sabe esto, ¿ah? Cuando se hace la licitación por Las Bambas, se paga 140 millones de dólares por los derechos de la concesión. Sí. Cuando Extrata le vende primero a Glencore y a través de Glencore luego a los chinos, le vende a 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares. Y ellos pagaron 140 millones por nuestros minerales. Entonces nosotros vemos pasar la plata así. Los miles de millones de dólares de nuestro mineral pasan ante nuestros ojos. Entonces los chinos, ¿qué estarán diciendo ahora? Como hemos pagado tanto y encima tenemos que pagarle a la gente. O sea, no sé cuáles serán sus argumentos, pero es increíble lo que está pasando. Es increíble, señor Nicolás, pero tienen que ver la realidad. Hasta el momento no hay siquiera ni canon minero en el proyecto minero Las Bambas, en las provincias. Solamente le tildan que la provincia de Cotabambas, región Apurímac, tiene tanto plata. No es así. Los alcaldes ahorita están pidiendo economía. Claro, para porque que se acordó que el canon se postergaba, ¿no? Eso es un cuento también, ¿no? De que como era una inversión de riesgo, había qué riesgo, todo el mundo sabía el mineral que había ahí, ¿no es cierto? Y se acuchillaba a ver quién era el que se lo llevaba, ¿no es cierto? Porque todo el mundo sabía que eso estaba, como se ha acreditado, ¿no es cierto? O sea, lo que han hecho es entrar a sacar el mineral, no averiguar si hay mineral, ¿no? No, sí. Entonces ese cuento del riesgo no se lo cree nadie. Ahora, se ha acusado de que la liberación de los abogados, al igual que la liberación de ustedes, es un pacto secreto entre ustedes y el Ejecutivo. Pero ¿cómo andan las relaciones con el Ejecutivo? Realmente, Gregorio. Nosotros con el Ejecutivo hemos conversado claro las cosas y el señor Premier del Solar ha llegado al distrito de Chalhuahuacho y habían para discutir 9 puntos. Y dentro de los 9 puntos tenemos, el primer punto es el archivamiento que nosotros tenemos. Sí, claro. Eso es el primer punto. Dentro de eso
no se podía el archivamiento. Entonces nosotros hemos, anteayer, hemos propuesto para eso, sale de la comunidad y esto sale de las comunidades de la provincia de Cotabambas. Entonces estamos proponiendo que se pueda verse un proyecto de amnistía, es lo que hemos propuesto al Estado peruano ahorita, actualmente, y está ahorita en camino. Y esto hemos exigido al señor Richard Arce, que es nuestro congresista de Apurímac, y él tiene que hacer caminar este proyecto. Y también, otro proyecto, también hemos presentado... Ahora, lo que ha dicho, porque Salvador de Solar dice que él no puede intervenir en los temas que tienen que ver con la justicia y tampoco se ha comprometido con la amnistía, porque eso es una cosa que depende del Congreso. Pues, al final no se sabe a qué se ha comprometido. Ese señor Nicolás, lamentable lamentamos. El señor Salvador o los señores que han ido al parte de la OJMA, todos han ido allá, Defensoría del Pueblo. Hay unas grabaciones que tenemos y las actas que tenemos. Se compromete delante del pueblo otra cosa y que diga ahora otra cosa de atrás, no creo. Y lo sigo confiando. El pueblo ha confiado desde ese momento en el señor Salvador y en otros ministros que legítimamente nos va a ayudar a solucionar las problemáticas que tenemos del archivamiento de los denunciados y también en todo el proceso que tenemos en los 9 puntos. Tiene que estar junto con nosotros el Estado peruano de hoy para adelante. Ese se ha comprometido. Reconoció los errores que el Estado peruano no estaba junto con nosotros desde 2004 hasta 2018. Y eso viene la generación de las problemáticas que tenemos en las Bambas. Si las Bambas hemos apostado, si por las Bambas hemos apostado en Apurímac, hay proyectos grandes que va a hacer. Es una zona minería, que entonces totalmente es un rico, la provincia de Cotabambas y región Apurímac en la minería. Dentro de eso, si en las Bambas no va a haber, porque las Bambas tenían que ser un ejemplo en el Perú, tenía que haber, pero sin embargo, si las Bambas está caminando, ¿qué otros proyectos va a salir en el Perú? Nosotros estamos diciendo, claro, qué confianza. Eso es lo increíble. Yo decía, hay que ser bruto, porque no encuentro otra calificación, para tú lograr que en un lugar como Las Bambas, comuneros estén dispuestos a renunciar a la tierra de sus ancestros para que se desarrolle la minería. Haya comunidades campesinas que digan, aceptamos, somos pro mineros, pero que esto beneficie a todos y se hacen compromisos. Y los compromisos no se cumplen y le pasan por encima a los comuneros y cambian las reglas de juego. Y el Estado se pone del lado equivocado. Entonces, ¿qué ejemplo estás dando? El mensaje que le estás dando a los comuneros que están a favor de la minería, no estés al lado de la minería pues, porque no te conviene, porque te van a traicionar. O sea, hay que ser bruto realmente para hacer algo así. O sea, falto de entendimiento y de criterio. Pero en fin, muchas gracias por estar acá, Gregorio. Sé que tiene que correr al aeropuerto, ¿no? Sí, pero quiero aclarar también, ayer tuvimos una reunión con el presidente del Poder Judicial, justos, y ¿por qué lo estamos teniendo un poco, por qué tenemos un poco incómodo con nuestras autoridades que tenemos en la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac, en Chumbivilcas? Y justos le hacemos llegar este petitorio. Este es el pueblo que reclamamos cuando las comunidades de influencia directa o no directa ponemos una denuncia o cualquier acto que está cometiendo errores las empresas, ponemos, no solo en provincia de Cotabambas, en todo el Perú. Nosotros cuando ponemos, no ejercen los jueces o fiscales como debe ser. No hay justicia transparente en la provincia. Hay jueces malos, hay jueces buenos. Entonces nosotros hemos dicho que, ¿por qué cuando las comunidades ponemos una denuncia o demanda, lo archivan los jueces? ¿Y por qué los fiscales no actúan como debe ser? Entonces, cuando la empresa más bien denuncia a las comunidades, en 24 horas está la notificación en tu puerta. Porque las comunidades de la influencia directa hemos apostado por unas cosas buenas. No hemos apostado para que nos criminalicen, para que nos encerren a las carceletas, para que estemos ahí dando pena. No, hemos apostado por un desarrollo del Perú. Está muy claro, Gregorio, y yo creo que toda la gente que lo ha escuchado está convencido de que es así. Ha estado con nosotros Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuera Bambas. Estamos en la línea con el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías de crimen que luchan contra el crimen organizado. Muy buenos días. ¿Qué pasó? Perdimos la comunicación.
que lo teníamos enganchado ahí, lo perdimos. Reitero la información, el día de ayer la Corte Superior de Justicia de Apurímac resolvió dejar sin efecto la solicitud de prisión preventiva contra los abogados de la comunidad de Fuerabamba, los hermanos Chávez Sotelo, y contra el doctor Carlos Vargas. Y esto pone en el centro la controversia sobre la legitimidad de esta denuncia. Y estamos en la línea con el doctor Jorge Chávez Cotrina. Doctor Chávez Cotrina, muy buenos días, gracias por atendernos. No, qué ocurrencia, muy buenos días. Yo tuvimos una conversación hace algunas semanas con respecto a la denuncia que se había formulado contra los comuneros y abogados de la comunidad de Fuerabamba. Y yo le llamaba la atención sobre lo increíble que era la denuncia, porque primero decía que eran pseudo dirigentes, decía que eran una organización criminal, decían que tenían armas, que estaban articulados como una organización criminal que utilizaban, ¿no es cierto?, los problemas que podían haber con las bambas para hacer dinero, pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Son comuneros que tienen reclamos que no se cumplen y contratan abogados para que defiendan sus intereses. Ahí es donde está el delito de extorsión. Bueno, es que en las investigaciones y en las escuchas telefónicas, como yo lo expliqué en su momento, una cosa es ser abogado, que está en todo el derecho, todos los abogados tienen que defender, y otra cosa es asusar a la población a cometer actos ilícitos. Ese es el tema en concreto. Ahora la sala ha dispuesto su libertad, es decir, han establecido que continúe la emisión en comparecencia. Nosotros no estamos de acuerdo con esa resolución, pero como hombres de derecho tenemos que respetarla, obviamente. O sea, ¿ustedes siguen creyendo que el señor Gregorio Rojas, que acaba de estar acá, y los Chávez Sotelo son una banda que se llama Los Chabelos? ¿Y que son una organización criminal dedicada a la extorsión? Sinceramente, doctor Chávez Cotrina. La Fiscalía tiene su hipótesis, el fiscal provincial de crimen organizado de Bancay ha presentado su hipótesis en un primer momento, el juzgado lo admitió, obviamente eso es una materia de investigación. Toda persona es inocente mientras no se declare judicialmente su responsabilidad. Pero doctor Chávez Cotrina, la denuncia fiscal o la argumentación fiscal tiene información falsa. Desde el momento que dice son pseudo dirigentes, no son pues pseudo dirigentes, fueron electos legalmente. Yo no le podría decir a usted que es información falsa, porque los actos de investigación están ahí los actuados, ha habido registros domiciliarios, se han encontrado explosivos, se ha encontrado una serie de acciones, o sea, la Fiscalía no inventa esos temas, o sea... Sí, pero se ha acreditado también, doctor, que no... Yo entiendo su posición de usted, pero tampoco podemos permitir que diga pues que la Fiscalía esté inventándoles hechos. Los hechos son concretos. Lo que pasa es que han tomado carreteras, han violentado los temas, hay personas que han asusado a una población para tomar carreteras con la finalidad de obtener beneficios económicos. Esos son los hechos, esa es la realidad. Lamentablemente, si no les gusta que cambien la ley, si no quieren que eso sea delito, simplemente lo eliminan del código, porque si está en el código nosotros como fiscales tenemos que actuar, o sea, está hecha la norma. O sea, lo que usted dice es que esto es responsabilidad de la ley que fue promovida por Alan García, de criminalizar la protesta social. Bueno, ese es el problema del Congreso de la República y del presidente que lo promulgó, no de los fiscales. La norma está ahí, tenemos que hacerla cumplir. Por eso, si es que para las personas, acusar a las personas a tomar carreteras violentamente, ¿no es cierto?, violentando las normas penales, no quieren que sea delito, pues simplemente deroguen esas normas y quieren pero sea un caos total, que se pierde el principio de autoridad y se acabó el asunto, y que las comunidades hagan lo que les da la gana, ¿no es cierto?, y entonces todos felices y contentos. Sí, pero acá lo que pasa no es que las comunidades hacen lo que le da la gana. Acá lo que pasa, disculpe, doctor Chávez Cotrina, es que la minera Las Bambas hace lo que le da la gana. Es decir, han hecho una carretera sin estudio de factibilidad, sin expediente técnico, sin valorización de las compensaciones, sin autorizaciones, y todo se ha legitimado después. Entonces, imagínese que usted tiene una casa y alguien decide pasarle una carretera por encima. Es decir... Ese es el origen del problema. Nosotros estamos viendo los temas de la criminalización de sus acciones. Si que la comunidad
tienen un acuerdo con una empresa y la empresa no cumple, entonces veamos pues al Ejecutivo que sea capaz y tenga la valentía de decir a las empresas que cumplan los compromisos con el pueblo, porque el origen justamente está ahí, a que el gobierno no hace cumplir los compromisos de las empresas. El gobierno pierde autoridad no solamente frente a las empresas, sino frente a la comunidad. Y entonces tampoco nos hagan pasar a nosotros como lo malo de la película, después hacen que aparezca la norma, la ley, y nosotros lo que hacemos es investigar. Y si la conducta encaja dentro de lo que describe la ley penal, pues tenemos que actuar. Lamentablemente así lo establece. Porque si el fiscal no actúa, pues comete delito de omisión de denuncia. Y claro, después vienen personas y dicen, no, ¿cómo es posible que se criminalice la protesta? Bueno, pues nosotros no la hemos criminalizado, lo ha criminalizado el Congreso de la República, Claro. y el presidente lo ha promulgado. Pero los Y entonces, comuneros está la se ley, tenemos que quejan. hacerla cumplir. Pero los comuneros se quejan de, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando les pasan la carretera por encima o cuando ocurren otros hechos similares y ellos denuncian, la fiscalía no admite sus denuncias. Cuando viene la Mira, empresa y denuncia cualquier no- cosa, es admitida Mira. inmediatamente y son notificados en 24 horas. Bueno, yo no lo creo, es cuestión de ver las denuncias que han presentado, porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es la realidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que el señor Rojas, por ejemplo, Gregorio Rojas, cuando estaba detenido, colaboró perfectamente con la Fiscalía. En sus declaraciones están ahí, donde él mismo declara que son los abogados los que los asusaban, y después sale a decir que no. Entonces, probablemente tiene que ser un poco más coherente con Ahora, lo que está en la Fiscalía. Una cosa es lo que dice en la Fiscalía, otra cosa es lo que dice en la prensa. Ahora, Así no se avanza tampoco. pero para entendernos, es decir, por ejemplo, ¿no es cierto? Martín Vizcarra era parte del Frente de Defensa de Moquegua que organizó el Moqueguazo en su momento. Él era dirigente de los colegios profesionales. Cuando ocurrió el Moqueguazo, ocurrió bloqueo de carretera, tomaron como rehenes policías, es más, quemaron el puesto policial. Es decir, si nosotros aplicáramos la ley vigente hoy, a ese momento, Martín Vizcarra estaría condenado ¿a qué? A 25 años de cárcel. Mire, Y no habría ni de lejos sido en- candidato a la presidencia porque su familia le estaría llevando todos los días de visita comida moqueguana. Yo estoy en el Baguazo, por ejemplo. Ahí se cometieron delitos atroces. ¿Okay? Hay procesos judiciales. El dirigente de la comunidad que estuvo dirigiendo esas atrocidades, pues en el país está exilado en Nicaragua. Y hasta ahorita no hay justicia. Más de 35 policías muertos, torturados, y nadie dijo nada. Protesta No, ¿cómo social. no? pero Si hay un la proceso, comunidad, hay que- esos hechos de como- violencia como- se han como la denunciado Claro, como- y tienen claro, que como pagar la los comunidad, responsables. Ahora, sí, ahí hay pues. un asunto que por supuesto no compete a la fiscalía, porque yo recuerdo, porque ese caso lo seguimos al minuto, sobre todo en la fase final, y es que eso estaba resuelto esa madrugada. La madrugada que el gobierno Alan García decide intervenir violentamente, ya estaba resuelto el conflicto y se iba a desalojar la curva del diablo. Ahí hay responsabilidades políticas que se convierten en criminales desde el punto de vista de los resultados, ¿no? Pero Por supuesto, ahí hay responsables no solo desde el punto de vista de los comuneros, sino también de la otra parte. Y eso Ahora- se tiene que investigar y eso se tiene que establecer. No se puede quedar impune, pues 35 muertos. Hay un mayor que fue desaparecido por la comunidad. hasta el día de hoy, ¿Quién dijo Bazán? nada? O sea que porque son comuneros, pueden matar, pueden torturar, es su derecho constitucional, y entonces todos nos callamos, porque es la comunidad. Así no es una cosa, hasta que hay un Estado de Derecho que se tiene que respetar. claro, pero Tiene que respetarse problema, imperio de la el ley. problema es que en el caso de Yavi Yavi la discusión es un poco más compleja, porque lo que dicen los comuneros, esta es nuestra propiedad. Y iba a haber un mineroducto, deciden hacer una carretera y nos pasan una carretera por encima de nuestra propiedad. Los que están violando la ley son ellos, no Yo nosotros. entiendo eso. Yo entiendo la comunidad y tienen todo el derecho. Creo que hay un abuso. Entonces el gobierno tiene que solucionar sus problemas. O sea, aquí lo que ocurre es que el gobierno negocia mal. Lamentablemente no cumplen con la comunidad. La comunidad obviamente tiene el derecho a protestar, por supuesto que tiene que protestar, pero vienen terceras personas como los chavizoteros, asusan a la comunidad para cometer actos ilícitos. Esos actos ilícitos están criminalizados. ¿Quién criminalizó? El Estado. ¿A través de quién? A través del Congreso y el gobierno. Y entonces, si esas conductas son delitos, los fiscales tenemos que actuar. Claro, pero yo no creo tanto en esa teoría de que vienen los abogados y asusan, porque si no, sería una excepción, pues lo de Cotabambas. O sea, en todo el Perú ocurren bloqueos de carretera.
¿Y por qué ocurre el bloqueo de carreteras? Porque es la única manera de que atiendan a la gente. Lamentablemente, porque la gente se aburre de venir a los ministerios, de que los mesan, de que hagan mesas donde firman compromisos que no se cumplen. La gente se harta y bloquea la carretera para que les hagan caso. Además, es una paradoja, porque al final le dan la razón, ¿no? En este caso en concreto, pues existen todos los elementos probatorios de lo que estoy afirmando. En otros casos también, obviamente, la población pues sale a protestar. Estos son los conflictos sociales que tienen que prevenirse y negociarse antes. El gobierno tiene que aprender a negociar y prevenir los conflictos sociales. Lamentablemente no saben negociar, no previenen los conflictos, la población con todo hecho va obviamente a tomar acciones violentas. Lamentablemente el Código Penal establece que esas acciones son delitos y obviamente tienen que ir a un proceso judicial. Es decir, Entonces, digo, en resumen, ustedes como que, fiscalía no pueden hacer otra cosa mientras la ley no se cambie. Claro, si las normas ahí tenemos que actuar. La ley Por eso, dice si no quieren que los negociar, conflictos sociales que derivan en este tipo de acciones como toma de carreteras es crimen organizado, tienen que ir presos. no necesariamente que sea crimen organizado, Pero dependiendo sí, de los casos en concreto. O sea, pueden ser delitos comunes también, depende del caso concreto, ¿ok? Depende de la situación, no todos los delitos son iguales, no todos los homicidios son iguales, no todos los secuestros son iguales. Cada caso tiene sus propias particularidades, y de acuerdo a las particularidades, cómo se interviene. Pero porque acá el tema es, ¿se ha criminalizado la protesta social? Lamentablemente sí. Pero la criminalización de la protesta social no lo ha hecho la Fiscalía, lo ha hecho el Congreso. lo ha hecho el Congreso con una ley. Tiene usted, ahí le doy la razón. En ese punto estamos de acuerdo. Ellos tendrán que hacer, por ejemplo, estos temas. Ayer escuchaba a un congresista que decía que era imposible establecer la amnistía porque no había condena. Totalmente falso, porque para amnistía no necesita que haya condena. No hay restricciones no importa en qué parte del proceso se esté ni de qué delito se esté hablando. Muchas gracias. Sí, perdón. Gracias a usted, señor Lucas. Muy gentil, como siempre. Me encanta discutir con usted cuando se viene acá al estudio. Siempre bueno. Hasta luego. Un abrazo. Jorge Chávez Cotrina, fiscal coordinador de la lucha contra el crimen organizado, ha estado en la línea.